Tema 24. Delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. En los delitos contra los derechos de los trabajadores existe en todos ellos un bien jurídico protegido común basado en los derechos del trabajador, nacidos de la relación laboral y como tales reconocidos por las leyes, convenios colectivos o contrato individual. Estos derechos fundamentales de los trabajadores necesitados de protección en nuestro ordenamiento jurídico presentan un doble nivel de protección. En primer lugar, se encuentran protegidos por las normas laborales de carácter administrativo y, en segundo lugar, ante los ataques más graves por las normas de carácter penal. Esta concurrencia del orden normativo, jurisdiccional y sancionador social o laboral con el orden jurisdiccional penal para no infringir o vulnerar el principio de non bis in idem debe resolverse de la siguiente forma. 1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, de hecho y de fundamento. 2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. 3. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hayan considerado probados. Y 4. La comunicación del tanto de culpa al órgano judicial o al Ministerio Fiscal o el inicio de actuaciones por parte de estos no afectará al inmediato cumplimiento de las medidas de paralización de trabajos adaptadas en los casos de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud del trabajador, a la efectividad de los requerimientos de subsanación formulados ni a los expedientes sancionadores sin conexión directa con los que sean objeto de las eventuales actuaciones jurisdiccionales del orden penal. En los mismos términos, el artículo 5 del Real Decreto 928/1998 dispone que 1. Cuando el funcionario actuante considere que los hechos que han dado lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador pudieran ser constitutivos de ilícito penal, remitirá al jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informe con expresión de los hechos y circunstancias y de los sujetos que pudieran resultar afectados. Si el jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social estimase la concurrencia de ilícito penal, lo comunicará al órgano competente para resolver, quien acordará la remisión del expediente al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo sancionador, hasta que el Ministerio Fiscal, en su caso, resuelva no interponer acción o le sea notificada la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimiento que dicte la autoridad judicial. Con la remisión del expediente administrativo sancionador se solicitará de la autoridad judicial la notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento. También se suspenderá el procedimiento administrativo cuando, no mediando dicha comunicación, se venga en conocimiento de la existencia de actuaciones penales por los mismos hechos y fundamento en relación al mismo presunto responsable. Vamos con la imposición ilegal de condiciones laborales o de seguridad social. Apartado 1, tipo básico. Se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses en el artículo 311 a los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. Nos encontramos ante una ley penal en blanco que deberá ser completada por la legislación laboral y de la seguridad social, donde vendrán recogidos los preceptos legales que complementarán el tipo penal.
El bien jurídico protegido son los derechos de los trabajadores reconocidos por las disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, derivados de una relación laboral. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido constante a la hora de exigir que es necesario partir de la idea de explotación laboral que solo comprende las situaciones de vulneración dolosa de las normas imperativas reguladoras de las relaciones laborales. El sujeto activo puede ser cualquier empresario, ya sea persona física o jurídica, que contrata a terceros. Y el sujeto pasivo es todo el que esté capacitado para llevar a cabo un contrato laboral, esto es, el trabajador. El Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presenten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. A los efectos de esta ley serán empresarios todas las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas. La conducta típica viene enunciada con el verbo imponer, esto es prevalecer, hacer valer el propio poder o posición preeminente. Se trata de la imposición por parte del empresario o empleador al trabajador o trabajadores que están a su servicio de condiciones por virtud de las cuales se perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos de los mismos reconocidos en el marco de la propia relación laboral o de seguridad social por disposiciones legales, convenios colectivos o el propio contrato laboral individual. Por condiciones laborales ha de entenderse todas las que constituyen el contenido de la relación de trabajo. Condiciones de seguridad social son todas las referidas a la relación jurídica con la seguridad social, incluido el derecho al disfrute de prestaciones una vez extinguida aquella. Consecuentemente, la conducta delictiva se refiere al ámbito de contrato de trabajo y de la relación que nace del mismo, relación de la que emergen una serie de derechos para el trabajador, algunos de los cuales son considerados como indisponibles por la normativa legal aplicable y por los convenios colectivos, y que consecuentemente no pueden ser objeto de renuncia por parte del trabajador al pactar el contrato individual de trabajo, ni las condiciones pactadas en este posteriormente burladas por la imposición del empresario. La acción consiste en imponer a los trabajadores mediante engaño o abuso de una situación de necesidad, condiciones laborales o de seguridad social que les perjudiquen, lo que constituye un elemento subjetivo del injusto que exige además la presencia de un dolo directo. La gravedad del engaño o del abuso de la situación de necesidad como vías de imposición de condiciones laborales opera como criterio determinante a la hora de distinguir la infracción penal del ilícito laboral. Se entiende por engaño cualquier maquinación fraudulenta del empresario con el fin de inducir a error al trabajador respecto de las condiciones o derechos que el ordenamiento laboral y o de seguridad social le reconoce. Por su parte, el abuso de la situación de necesidad consiste en el aprovechamiento por el empresario a su favor y en contra del trabajador de una situación de necesidad que en este caso aparece como más relevante e intensa que la que comúnmente lleva a alguien desempleado a buscar trabajo. Respecto al consentimiento, hay que tener en cuenta que existen derechos renunciables y otros que no lo son. No habrá delito si el sujeto acepta voluntariamente las condiciones de trabajo que le perjudiquen cuando legalmente pueda renunciar a derechos laborales. Tampoco si el sujeto capta que está siendo engañado y no obstante acepta condiciones renunciables. Muchas de las condiciones de la relación laboral no son de naturaleza dispositiva, sino de obligado cumplimiento, tal y como establece el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, que dispone que los trabajadores no podrán disponer válidamente antes o después de su adquisición de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario.
Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo. Son derechos irrenunciables los derechos de la seguridad social, las restricciones con respecto al derecho de huelga o los derechos reconocidos por sentencia favorable. Se trata de un delito de resultado cortado en el que basta para su consumación que se impongan las citadas condiciones lesivas, aunque no se produzca la lesión efectiva de los derechos ni un perjuicio real y efectivo. Se trata además de un delito instantáneo y de efectos permanentes porque consumado en el mismo momento en que se imponen las referidas condiciones atentatorias a los derechos del trabajador, continúa en el tiempo mientras tales condiciones se mantengan. Apartado 2. Contratos de trabajo sin alta en la Seguridad Social o sin autorización. El artículo 311 castiga con las penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses a los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de a. el 25% en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 100 trabajadores, b. el 50% en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 10 trabajadores y no más de 100, o c. la totalidad de los mismos en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 5 y no más de 10 trabajadores. Este delito contra los derechos de los trabajadores necesita para su consumación que se produzca una de las siguientes conductas: dar ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, alternativamente, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo. Además, se requiere que el sujeto pasivo del delito venga constituido por una pluralidad de trabajadores, dependiendo el número de trabajadores implicados del número de trabajadores que tenga esa empresa. De este modo, no cumplirán los elementos del tipo penal aquellos casos en los que no se dé de alta a un único trabajador o se le contrate sin la correspondiente autorización de trabajo, debiendo acudir el trabajador en estos casos a la jurisdicción laboral. Apartado 3. Transmisión de empresas. El artículo 311.3 extiende la protección de los derechos a los supuestos de transmisión o sucesión de empresas, sancionando con la misma pena a los que, teniendo conocimiento de los procedimientos anteriormente descritos, mantengan las condiciones impuestas por el anterior empleador. El cambio de titularidad de una empresa no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social del anterior. El cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos intervivos, responderán solidariamente durante 3 años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión cuando la cesión fuese declarada delito. Para que pueda perfeccionarse el delito es necesario que el sujeto activo del mismo, que es quien recibe la transmisión de la empresa, conozca la situación en que se encuentran los trabajadores respecto de las condiciones laborales o de seguridad social y a sabiendas las mantenga. De modo que no basta con la conducta omisiva por parte del nuevo empresario, que estando en la obligación de restablecer la legalidad no lo hace. Es preciso, además, que en lo objetivo esa ilegalidad traiga causa de los medios típicos utilizados por el anterior empleador y que el nuevo conozca la ilegalidad y los procedimientos empleados para imponerla. Por tanto, tendríamos al autor, que inicialmente ha sido quien ha impuesto dichas condiciones a sus trabajadores,
pero también como autor, esto es autoría por adhesión, al que pudiendo poner fin a dicha situación, el nuevo empresario o empleador la consiente y conserva como modo de funcionamiento de la empresa, por lo que realiza la misma conducta e incurre en la misma responsabilidad penal y civil que la anterior. Apartado 4. Condiciones laborales o de seguridad social impuestas con violencia o intimidación. Dispone el artículo 311.4 que cuando las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación, se impondrán las penas superiores en grado. La consumación tiene lugar cuando las condiciones se llevan a cabo mediante violencia o intimidación. Es posible la tentativa cuando, a pesar de la violencia o intimidación, el sujeto activo no consigue imponer tales condiciones. No obstante, si la violencia o intimidación ocasiona otro delito, estaríamos ante un concurso ideal. Vamos con el empleo de personas que carezcan de permiso de trabajo. El artículo 311 bis establece que será castigado con la pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 12 a 30 meses, salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en otro precepto de este código, quien a. de forma reiterada emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo, o b. emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo. El artículo 37 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social dispone que serán consideradas conductas constitutivas de infracción muy grave las de los empresarios que utilicen trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el preceptivo permiso de trabajo o su renovación, incurriendo en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros que hayan ocupado, sancionando también a las personas físicas o jurídicas que promuevan, medien o amparen el trabajo de los extranjeros en España sin el preceptivo permiso de trabajo. En nuestro país, cualquier persona de nacionalidad española y mayor de edad goza automáticamente del derecho de trabajo sin necesidad de solicitar ningún permiso para poder desarrollar una actividad laboral. Sin embargo, hay dos colectivos de personas que sí necesitan obtener por parte de las autoridades un permiso de trabajo para poder optar a una contratación laboral: los ciudadanos extranjeros que residan en España y los menores de edad. La persecución de la contratación sin permiso de trabajo de estos dos colectivos es el objetivo que se ha impuesto el legislador mediante la tipificación de las siguientes conductas: a. empleo u ocupación de los ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, y b. empleo u ocupación de menores de edad sin permiso de trabajo. El precepto no castiga ni a los extranjeros ni a los menores de edad, aunque hayan aceptado voluntariamente esa situación laboral, ya que son las víctimas de este delito. El artículo 311 bis castiga a la persona o personas que empleen o den ocupación a estos colectivos sin el correspondiente permiso de trabajo. Ambas figuras requieren la misma conducta y los mismos elementos del tipo, con la salvedad que mientras que en el caso de menores de edad el tipo penal se perfecciona con la contratación de un único menor de edad sin permiso de trabajo, en el caso de los extranjeros el tipo penal requiere que sean varios los ciudadanos extranjeros empleados o contratados en esas condiciones y además que esa conducta se lleve a cabo de forma reiterada. Estamos ante un delito doloso en la que el empleador debe conocer que la persona en cuestión no tiene permiso de trabajo, con lo que cabe el error. Pasamos a delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. El artículo 312 establece que 1. Serán castigados con las penas de prisión de 2 a 5 años y multa de 6 a 12 meses los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra. 2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
El sujeto activo será casi siempre el empresario o empleador y o el representante de una empresa, ya que lo normal es que la persona física esté capacitada para realizar de iuris o de facto una contratación laboral, es decir, como empleador individual o como representante que actúa como intermediario entre el empresario y el trabajador, apoderado o gestor de una persona jurídica o la propia persona jurídica, en cuyo caso se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos, la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna de las medidas previstas en el artículo 129. El sujeto pasivo en el primer apartado puede ser cualquier trabajador, mientras que en el apartado segundo el precepto exige que se trate de un ciudadano extranjero y que carezca de permiso de trabajo. El tráfico ilegal de trabajadores o cesión irregular de mano de obra equivale a todo tipo de contratación laboral que se lleve a cabo sin observar los preceptos legales o fuera de los cauces reglamentarios, es decir, sin mediar oficinas de empleo o empresas de trabajo temporal legalmente autorizadas, por lo que se está ante una especie de infracción administrativa criminalizada. Dado que la ausencia de cumplimiento de la normativa respecto del empleo sin más no puede ser constitutivo de infracción penal, la jurisprudencia ha entendido que es el ánimo de lucro en la intermediación el que comporta el plus de antijuricidad. Es decir, si el tráfico ilegal de mano de obra, para que constituya infracción administrativa, requiere el incumplimiento de la normativa respecto a la colocación y la sanción penal requiere algo más, y ello está en la ilícita ventaja patrimonial. La conducta típica viene definida por el verbo traficar, lo que exige que exista una actividad con ánimo de enriquecimiento. El término ilegal implica una doble connotación. En primer término, conlleva el estar ante un tipo penal en blanco y en segundo lugar conlleva de una parte la necesidad de que resulte un perjuicio para las expectativas del empleo de los demás trabajadores y de otra un quebrantamiento de control administrativo. La ilegalidad del tráfico como elemento normativo del tipo requiere la remisión a la normativa laboral y concreta las posibles modalidades de la conducta típica en la mediación en el contrato de trabajo al margen de los mecanismos legales y la cesión ilícita de mano de obra. La mediación en el contrato de trabajo consiste en poner en relación al trabajador y a la empresa a fin de que estos puedan celebrar un contrato de trabajo. El artículo 16 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social califica como infracción muy grave el ejercer actividades de intermediación laboral de cualquier clase y ámbito funcional que tengan por objeto la colocación de trabajadores sin haber presentado con carácter previo a la actuación una declaración responsable de reunir los requisitos establecidos en la Ley 56/2003 de empleo y su normativa de desarrollo o exigir a los trabajadores precio o contraprestación por los servicios prestados. Y la cesión de mano de obra consiste en la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas, siendo estas últimas las que realmente ejercen el poder de dirección y organización del trabajo. La contratación de trabajadores con la finalidad de cederlos a otras empresas para hacer frente a necesidades coyunturales ha sido tradicionalmente prohibida por nuestro ordenamiento laboral y considerada tráfico ilegal de mano de obra al estimarse que podía atentar contra derechos fundamentales de los trabajadores. Actualmente se permite la cesión temporal de trabajadores solo a través de aquellas empresas que se encuentren debidamente autorizadas como las empresas de trabajo temporal.
El delito de tráfico ilegal de mano de obra es de simple actividad y se consuma con actos de mero favorecimiento o promoción de la introducción en el país de mano de obra ilegal, sin ser preciso que el objetivo se haya conseguido, protegiendo el precepto el peligro o el riesgo de que los derechos de los trabajadores a ser respetados en su libertad, seguridad y dignidad puedan verse seriamente afectados. Si el trabajador objeto de tráfico ilegal resultare perjudicado en sus derechos, se abre la posibilidad de establecer un concurso con otras figuras delictivas. En cuanto a la recluta de personas bajo condiciones de trabajo engañosas o falsas o encaminadas al abandono del puesto de trabajo, el artículo 312.2 configura un delito de resultado que requiere para su consumación que se den los siguientes requisitos. 1. Recluta de una o más personas. 2. Ofrecimiento de empleo en condiciones engañosas o falsas. Y 3. Invitar al abandono del puesto de trabajo. La infracción tipificada constituye un delito contra la libre aceptación del empleo y sus condiciones al tratar de conseguir por medios engañosos personas dispuestas a ocupar un puesto de trabajo. La recluta supone lograr la aceptación del trabajador para desempeñar el trabajo, mientras que la determinación a abandonar el puesto de trabajo consiste en convencer al trabajador en activo para que abandone el trabajo que viene desempeñando, que debe producirse efectivamente. Ambos comportamientos pueden ser cometidos por cualquiera, puesto que no se exige por quien recluta que sea el sujeto del contrato laboral. El ofrecimiento de empleo en condiciones engañosas o falsas implica necesariamente que el empleo ofrecido no exista, sea diferente al que se anuncia o se ofrezca en unas condiciones que no se ajustan a la realidad. La simulación o engaño en la contratación de los trabajadores que se desplazan al exterior está considerada como una infracción muy grave. Si la recluta se lleva a cabo mediante el ofrecimiento de condiciones laborales falsas, la plasmación de tales condiciones en el contrato puede resultar muy semejante a la conducta descrita en el artículo 311.1, ya que en ambos casos se utiliza el engaño. La diferencia estriba en el que en el artículo 312 el engaño sobre las condiciones de trabajo es determinante de la recluta o de la contratación, mientras que en el artículo 311 el engaño se utiliza como medio para imponer las condiciones ilegales de trabajo. Y respecto de la explotación laboral, el último inciso del artículo 312.2 castiga un comportamiento referido en este caso a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo. La explotación laboral solo comprende las situaciones de vulneración dolosa de las normas imperativas reguladoras de las relaciones laborales. Las condiciones impuestas al trabajador han de ser especialmente gravosas y perjudiciales, evidenciando una situación de verdadera explotación y falta de respeto de la dignidad del trabajador, lo que siempre ocurrirá cuando el trabajo sea forzado o coactivamente impuesto. Al tratarse de la violación de disposiciones de carácter necesario, es indiferente que el trabajador haya prestado o no su consentimiento a las condiciones laborales impuestas. En este caso no es necesario el empleo de engaño o abuso de necesidad del sujeto pasivo, pues el legislador ha entendido que la ausencia de permiso de trabajo coloca ya al extranjero irregular, esto es sin papeles, en una situación de necesidad. Si el extranjero tuviera permiso de trabajo, se sancionaría esta conducta por el artículo 311. Con estos presupuestos se configura como un delito doloso en el sentido que los tipos penales establecen el conocimiento de las condiciones laborales que suprimen o restringen los derechos de los trabajadores, aunque no se exige la finalidad concreta de explotar a los trabajadores o perjudicarles en su dignidad. Por poner un ejemplo, el artículo 312.2 se ha aplicado en el caso de un inmigrante ilegal que por el deseo de obtener el permiso de residencia firmó un contrato de esclavo, haciéndolo como trabajador doméstico sin cobrar solo por la manutención.
Continuamos el tema con emigración fraudulenta de los trabajadores. El artículo 313 sanciona con la pena prevista en el artículo anterior al que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación o usando de otro engaño semejante. Se está en este caso ante un delito común cuyo sujeto activo puede ser cualquiera sin que sea preciso ostentar la condición de empresario, porque estamos ante conductas que implican la intervención de más personas en donde concurren múltiples tareas para poder llevar a cabo la acción ilícita. Determinar supone impulsar el delito, mientras que favorecer es apoyar la iniciativa de otro colaborando en la misma. Por ello nos encontraríamos con la posible autoría extensible o en cascada, que podría abarcar desde el que financia la operación de traslado, pasando por el intermediario, el transportista, hasta llegar a quienes reciben a los inmigrantes y los conducen a sus lugares de destino. La exigencia de que el sujeto pasivo sea un trabajador excluye del ámbito de aplicación del artículo 313 aquellos supuestos en los que se promueve el tráfico ilegal de personas que o bien llegan a territorio español con una finalidad distinta a la de trabajar o no están en condiciones actuales o inmediatas de trabajar por razones de edad, imposibilidad física, etc. En estos últimos supuestos se aplicará en todo caso el artículo 318 bis, que son los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, considerándose el artículo 313 una ley especial al requerir la condición más restringida de trabajador en el sujeto pasivo. El artículo 313 contempla varias modalidades a través de las cuales puede llevarse a cabo la acción típica: simular un contrato, simular una colocación o usar de otro engaño semejante. Las conductas que se tipifican son las de simular un contrato o colocación, es decir, que no existe ni lo uno ni lo otro, por lo que se busca engañar al trabajador, siendo así solo posibles las conductas dolosas. El tipo requiere la concurrencia de un desplazamiento geográfico ilegal con destino a otro país con finalidad de colocación o empleo, por lo que para la consumación, al tratarse de un delito de simple actividad, será suficiente con la mera realización de actos de determinación o favorecimiento de la inmigración clandestina, sin que sea necesario que el objetivo perseguido, esto es la entrada en el país y la obtención de un puesto de trabajo, se consiga finalmente. Por su parte, no deben ser confundidos o equiparados el tráfico ilegal de mano de obra del artículo 312 y la inmigración fraudulenta de una persona a otro país simulando contrato o colocación del artículo 313 y el tráfico ilegal de personas regulado en el artículo 318 bis. Los derechos de los trabajadores quedan protegidos por los tipos delictivos de los artículos 312 y 313, mientras que los que corresponden a los ciudadanos extranjeros se contemplan en el artículo 318 bis. Pasamos a la discriminación laboral. La nueva regulación de los delitos de odio efectuada por la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia ha modificado este artículo. La edad ha sido incorporada como una causa de discriminación en una vertiente dual, pues no solo se aplica a los niños, niñas y adolescentes, sino a otro colectivo sensible que requiere amparo, como son las personas de edad avanzada. Asimismo, se ha aprovechado la reforma para incluir la aparofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales, que responde a un fenómeno social en el que en la actuación delictiva subyace el rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres, siendo un motivo expresamente mencionado en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El artículo 314 dispone que quienes produzcan una grave discriminación en el empleo público o privado contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aparofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses. Se castiga aquí al empresario que discrimine de forma grave en el empleo a otro por cualquiera de los motivos enumerados en el precepto. El delito de discriminación laboral exige la constatación de los siguientes elementos típicos. 1. Una acción típica que consiste en producir una discriminación grave, ya sea en el ámbito del trabajo público o privado. La situación de discriminación puede producirse de forma activa o omisiva. Por ejemplo, no contratar a alguien por motivos discriminatorios. El artículo 17 del Estatuto de Trabajadores dispone que se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes o relacionadas con la empresa y lenguas dentro del Estado español, y serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación. Además, la discriminación laboral constituye una infracción administrativa muy grave. 2. Además de la gravedad de la discriminación, la conducta discriminatoria solo será penalmente relevante cuando no se haya restablecido la situación de igualdad ante la ley, tras el requerimiento o la imposición de una sanción por parte de la administración competente. De este modo, la conducta discriminatoria no es más que un primer paso del delito, pues este solo se consuma una vez que el sujeto activo, formalmente requerido por la Administración para restablecer la situación de igualdad, desobedece tal requerimiento. Esto es, que no se puede perseguir el delito sin que haya existido una previa resolución administrativa de requerimiento o sanción al autor de la grave discriminación en el empleo, seguido además de una negativa o desobediencia al requerimiento de restablecer la situación de desigualdad. La existencia de un previo apercibimiento por la autoridad administrativa o un acto sancionador constituye un elemento típico para que se entienda consumado el delito. Y 3. Estamos ante un delito especial propio que solo puede ser cometido por quien ostente la cualidad de empresario o ejerza funciones delegadas en materia de personal. El sujeto pasivo lo será el trabajador que sufre la grave discriminación en su empleo y que ve vulnerado en el ámbito laboral su derecho a no ser discriminado. Desde el punto de vista subjetivo nos encontramos ante un delito doloso en el que el dolo del autor requiere que el sujeto activo tenga conocimiento tanto de la situación discriminatoria grave como de la resolución administrativa que le obliga a restablecer la situación de igualdad ante la ley. Vamos con los delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga. El derecho de huelga, junto con el de la libertad sindical, están recogidos en nuestra Constitución como derechos fundamentales e indisponibles.
Se trata de proteger el derecho a la libertad sindical y a la huelga, que constituye el bien jurídico tutelado. El artículo 28 de la Constitución española concreta que el derecho de sindicación de los trabajadores en el derecho a fundar sindicatos y en el de afiliarse al de su elección para la defensa de sus intereses, y prevé el mantenimiento durante la huelga de los servicios esenciales de la comunidad, esto es, servicios mínimos. En cuanto a la titularidad del derecho, corresponde a los trabajadores individualmente, pero se ejerce colectivamente, pues no es posible la huelga individual, que sería un incumplimiento de contrato de trabajo. El derecho de huelga comprende la facultad de sumarse o no sumarse a una huelga convocada, vertientes positiva y negativa. La dimensión negativa del derecho de huelga supone que los piquetes puedan informar pero nunca coaccionar. El artículo 315 protege mediante una figura básica y otra agravada la libertad sindical y el derecho a la huelga. Dispone el artículo 315 que 1. Serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 6 a 12 meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. Y 2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones, serán castigadas con la pena de prisión de 1 año y 9 meses hasta 3 años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses. El tipo básico, regulado en el primer apartado, describe una conducta consistente en impedir o limitar tal derecho y se refiere a unos medios comisivos específicos que son el engaño o el abuso de una situación de necesidad. Se exige, por tanto, obtener un resultado, que es impedir o limitar la libertad o el derecho a través del empleo de unos medios específicos que son el engaño o abuso de situación de necesidad. La exigencia de dichos medios delimita el ilícito penal del administrativo. La pena será de 6 meses a 2 años de prisión o multa de 6 a 12 meses y se prevé un tipo agravado, que es pena de prisión de 1 año y 9 meses hasta 3 años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses para la limitación o el impedimento del ejercicio de los derechos sindicales o a la huelga mediante el uso de violencia o intimidación. Pasamos a la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Apartado 1, tipo básico. Se castiga en el artículo 316 con la pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses a los que, con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. El bien jurídico protegido es la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores. El sujeto activo será quien esté obligado legalmente a tomar medidas de prevención en materia de riesgos laborales y el sujeto pasivo serán los trabajadores. La jurisprudencia establece que la condición de sujeto activo recae no solo en el empresario que actúa directamente o por delegación, sino en todos aquellos que tienen la posibilidad práctica de evitar la situación de peligro y, estando legalmente obligados a hacerlo, no lo hacen. Los requisitos exigidos por la ley son los siguientes. 1. Infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Nos encontramos ante una ley penal en blanco que deberemos completar acudiendo a las normas generales y sectoriales de prevención de riesgos laborales. La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida principalmente por la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas legales o convencionales contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral. 2. La omisión de facilitar los medios necesarios para el desempeño del trabajo por quien está legalmente obligado a ello. La conducta típica aquí consiste en no facilitar los medios necesarios y es esencialmente omisiva.
La jurisprudencia suele hacer una interpretación amplia de lo que debe entenderse por medios no facilitados al comprenderse, entre otras medidas, la debida instrucción de los trabajadores y la no adopción de las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud que existan tanto en la empresa en su conjunto como en cada puesto de trabajo o función en concreto. El tercer requisito es la ausencia de condiciones de seguridad e higiene adecuadas. El derecho de los trabajadores a unas condiciones de trabajo seguras no es disponible, de ahí que resulte irrelevante el consentimiento del trabajador o la aceptación fáctica o explícita del riesgo, ya que el ordenamiento laboral impone al empresario el deber de tutelar la seguridad de sus trabajadores, también frente a su propia voluntad o interés individual, exigiéndoles incluso coactivamente el estricto cumplimiento de las cautelas y prevenciones establecidas por las normas de seguridad. Y el cuarto requisito es que se ponga en grave peligro la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores. La integración del tipo penal solo debe entenderse en relación con la infracción de aquellos preceptos cuya omisión sea capaz de generar un grave peligro. Se está en consecuencia ante una infracción de una norma administrativa de seguridad que se ha reconvertido en el tipo penal por la mayor lesividad que aquella infracción conlleva para el bien jurídico de la vida, salud o integridad del colectivo de trabajadores. Se trata además de un delito de peligro concreto, pues dispone el precepto que de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. Dicho peligro debe estar causalmente relacionado con la conducta esencialmente omisiva del sujeto activo, de modo que no basta cualquier infracción administrativa. Peligro grave se refiere a una situación que con mucha probabilidad puede acarrear consecuencias negativas para la vida, salud o integridad física de los trabajadores. Desde el punto de vista subjetivo, el dolo requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la normativa existente, de su omisión y de la creación del peligro. La consumación se produce en el momento en que la persona legalmente obligada no facilita los medios necesarios de prevención a los trabajadores, creando una situación de peligro grave para la vida, salud o integridad física de los trabajadores. Apartado 2. Delitos cometidos por imprudencia grave. El artículo 317 establece que cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado. El legislador también ha considerado necesario proteger a los trabajadores ante la infracción imprudente de las normas de prevención de riesgos laborales, radicando la diferencia entre el tipo doloso y el imprudente en el elemento objetivo. Conciencia del peligro cuando se trata del tipo doloso y a pesar de ello se omiten las medidas adecuadas y necesarias. Y la infracción del deber de cuidado por ausencia o no adopción de las medidas de seguridad previsibles y exigibles al legalmente obligado a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. La imprudencia grave equivale a la inobservancia de las mínimas reglas de cautela exigibles con un desprecio absoluto de las normas sobre seguridad e higiene. Apartado 3. Personas responsables cuando los hechos se atribuyan a personas jurídicas. Establece el artículo 318 que cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. El artículo 318 resuelve el tema de la autoría en supuestos de personas jurídicas, siendo una norma especial de concreción de la autoría de aplicación preferente a la norma genérica prevista en el artículo 31. Se trata de una cláusula aplicable a todos los delitos contra la seguridad de los trabajadores cuando los hechos fuesen atribuibles a una persona jurídica. El artículo 318 pretende delimitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas recurriendo a dos vías distintas. Por una parte, mediante una cláusula de las llamadas de responsabilidad
por la actuación en nombre de otro, ya que dice que se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos, y por otra parte mediante una atribución de responsabilidad por omisión, al establecer que una responsabilidad para quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. La finalidad de este precepto es permitir hacer responsable penalmente a una persona física no cualificada en delitos especiales previstos en este título, donde el autor solo puede serlo el empresario, trasladando al administrador o encargado del servicio los atributos que definen a los sujetos activos de los distintos delitos contra la seguridad de los trabajadores en los supuestos en que el responsable sea el empresario y éste sea una persona jurídica. Vamos ahora con los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Con la nueva redacción dada por la Ley Orgánica 11/2003 se complementan las previsiones contenidas en los artículos 312 y 313 del Código Penal, respectivamente sobre tráfico ilegal de mano de obra y migraciones fraudulentas. Los delitos de inmigración ilegal se introdujeron con anterioridad a que fuera tipificada separadamente la trata de seres humanos para su explotación, de manera que ofrecía respuesta penal a las conductas más graves que actualmente sanciona el artículo 177 bis. Sin embargo, tras la tipificación separada del delito de tráfico de seres humanos, se mantuvo la misma penalidad extraordinariamente agravada y desproporcionada para todos los supuestos de delitos de inmigración ilegal. Por ello, se hacía necesario revisar la regulación del artículo 318 bis con una doble finalidad. De una parte, para definir con claridad las conductas constitutivas de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea, y de otra, para ajustar las penas conforme a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/946 y la Directiva 2009/52, que únicamente prevé para los supuestos básicos la imposición de penas máximas de una duración mínima de 1 año de prisión, reservando las penas más graves para los supuestos de criminalidad organizada y de puesta en peligro de la vida o la integridad del inmigrante. El bien jurídico protegido en este precepto es doble. De un lado, el interés del Estado por el mantenimiento controlado del flujo migratorio, y de otro, la salvaguarda de la libertad, la seguridad, la dignidad y los derechos de los inmigrantes, aunque el bien jurídico preponderante es el control sobre los flujos migratorios. En el apartado 1 se contiene el tipo básico al castigar con pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año al que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros. La distinción entre el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas ha sido una de las cuestiones más controvertidas en nuestro derecho positivo. El artículo 318 bis, en su redacción vigente dada por la Ley Orgánica 1/2015, intenta definir con claridad las conductas constitutivas del delito de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea, de un modo diferenciado al delito de la trata de seres humanos, como establece la Directiva 2002/90. La ilegalidad del tráfico o la clandestinidad de la inmigración constituyen elementos normativos del tipo que deben ser integrados por el artículo 25 de la Ley de Extranjería, regulador de los requisitos de entrada en territorio español de los extranjeros no comunitarios. Con carácter general, el artículo 25 de la Ley de Extranjería regula los requisitos para la entrada en territorio español, estableciendo que el extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas.
Asimismo, debería presentar los documentos que se determinan reglamentariamente que justifiquen el objeto y condiciones de estancia y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios. Atendiendo al contenido y naturaleza de la infracción cometida del artículo 25, la ilegalidad o clandestinidad podrá revestir dos modalidades. La primera es que la ilegalidad o clandestinidad podrá revestir la modalidad de subrepticia, cuando la entrada en España no se realiza por los puestos habilitados al efecto. En tal caso, lo decisivo es la elusión del control efectivo y directo de las autoridades administrativas llevado a cabo en los puestos fronterizos. Por ello, es irrelevante el dato del lugar concreto desde el que partió el inmigrante si su residencia habitual fuera en el extranjero. Y la segunda modalidad de ilegalidad o clandestinidad se produce cuando la entrada en España se realiza a través de los puestos fronterizos de manera fraudulenta, valiéndose el individuo de cualquier tipo de artificio para ocultar a las autoridades la finalidad ilícita, como son el uso de documentación falsa, la utilización de documentación pero que no responde a la realidad de las cosas o conseguida mediante fórmulas autorizadas de ingresos transitorios en el país, como los visados de estancia de corta duración con fines de permanencia. Deben así diferenciarse las situaciones siguientes: estancia legal que sobreviene ilegal y la entrada ilegal. La jurisprudencia interpreta como tráfico ilegal cualquier movimiento de personas extranjeras que trate de burlar la legislación española sobre inmigración. De modo que el tráfico ilegal no es solo el clandestino, sino también el que, siendo en principio y aparentemente lícito, se hace pensando en no respetar la legalidad, y por ello merece tal calificación la entrada llevada a cabo en calidad de turista, por ejemplo, pero con la finalidad de permanecer después de forma ilegal en España sin regularizar la situación. Pese a la similitud de ambos términos, se pueden diferenciar ambos conceptos. Así, mientras que el tráfico equivale al comercio o aprovechamiento lucrativo de cualquier índole, la inmigración clandestina se orienta hacia la burla de los controles legales de inmigración. En el artículo 318 bis 1 se castiga la inmigración clandestina sancionando conductas que van más allá de la simple infracción de las normas administrativas. De modo que para que el tráfico sea delictivo debe existir un plus de antijuricidad, que en todo caso la conducta cree un peligro abstracto relevante y grave para que los derechos de los ciudadanos extranjeros y de su dignidad como seres humanos a causa de esa acción de facilitación de la inmigración ilegal, evitando a través del delito de peligro abstracto que sean tratados como objetos clandestina y lucrativamente con clara lesión de su integridad moral. El delito se consuma por la realización de los actos de inmigración clandestina o ilegal sin exigir que se consiga la llegada a territorio español de los extranjeros, su estancia, su residencia o la obtención de un puesto de trabajo por los mismos. Esto es delito de mera actividad y de peligro abstracto. El tipo básico del artículo 318 bis es un delito esencialmente doloso que no admite la comisión por imprudencia. El dolo debe comprender el sentido o finalidad perseguida por su conducta y la conciencia de la ilicitud del desplazamiento de las personas a las que afecta, sin que sea preciso que concurra ninguna otra finalidad o móvil distinto, que de existir daría lugar a la aplicación del subtipo agravado del último párrafo del artículo 318 bis, que establece que si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro, se impondrá la pena en su mitad superior. Hay unidad de delito de tráfico ilegal, aunque sean varias las personas afectadas, y a diferencia del delito de trata de seres humanos, donde se parte de la consideración de un sujeto pasivo individual, de modo que en los casos de pluralidad de víctimas, la conducta relativa a cada una de las víctimas deba sancionarse separadamente, conforme a las normas que regulan el concurso real de delitos. Varias víctimas conforman un sujeto pasivo plural en el delito de inmigración ilegal.
Cuando la actividad del acusado favorecedora de la inmigración clandestina de una pluralidad de personas se haya realizado en distintos actos y momentos, sin solución de continuidad durante un periodo de tiempo más o menos largo, no es posible apreciar la continuidad delictiva, salvo en el caso de que se hubiera producido una interrupción del actuar delictivo de los acusados que pudiera justificar, mediante la renovación de las conductas delictivas, una punición por separado de los distintos supuestos de inmigración clandestina. Para evitar sancionar conductas que integran todos los elementos del tipo penal, sino únicamente por razones de ayuda a los inmigrantes, el legislador ha optado por excluir la sanción penal en los casos de actuaciones orientadas por motivaciones humanitarias, recogiendo expresamente este hecho en el artículo 318 bis 1, estableciendo que los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate. El apartado segundo regula otro supuesto de inmigración ilegal consistente en ayudar a permanecer en nuestro país a aquellos extranjeros que no pertenezcan a países miembros de la Unión Europea que se encuentren en una situación ilegal o irregular. Así establece el artículo 328 bis 2 que el que intencionadamente ayude con ánimo de lucro a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros, será castigado con una pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a un año. En este caso no exigía ningún tipo de ánimo o motivo en la comisión del delito y tan solo se castigan aquellas conductas de ayuda motivadas por un ánimo de lucro, que comporta el hecho de realizar la conducta antijurídica con una motivación de naturaleza económica. Finalidad lucrativa entendida en sentido amplio como la intención de obtener cualquier utilidad, ventaja o beneficio. En el apartado tercero se regula un subtipo agravado o cualificado que recoge dos circunstancias cualificadoras de distinta naturaleza, atendiendo tanto al sujeto activo que realiza la acción, la primera de ellas, como al sujeto pasivo o perjudicado, que es la segunda. Así establece el artículo 318 bis 3 que los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. A. Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización que se dedicare a la realización de tales actividades, cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. Y B, cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción o se hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves. Y en cuanto a las circunstancias agravantes, se regula una agravación consistente en la pertenencia de los culpables a organizaciones o asociaciones, aún transitorias, dedicadas a la realización de dichas actividades. Todavía se agrava más la pena para los jefes, administradores o encargados de las organizaciones, previéndose la adopción de alguna de las medidas previstas en el artículo 129 sobre clausura, disolución, suspensión de actividades, etc. Este subtipo agravado encuentra justificación en la mayor capacidad que tiene la organización para lesionar bienes jurídicos, puesto que su estructura habilitará la comisión de delitos con mayor facilidad y en el mayor número de casos. Respecto de la frase poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, la falta de pronunciamiento expreso del legislador nos lleva a considerar como típico solo el peligro concreto de daño o menoscabo grave a la vida, salud o integridad de las personas. El apartado cuarto prevé la agravación específica por el prevalimiento de la condición de autoridad o funcionario público. Así establece el artículo 318 bis 4 que en las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público.
En este caso, para poder apreciar el supuesto agravado, no es suficiente con acreditar el carácter público del sujeto, la referencia a la realización de los hechos prevaliéndose de su condición precisa que el autor recurra a las ventajas que esta situación le proporciona. La realización de conductas favorecedoras de la inmigración clandestina por parte del funcionario público puede consistir tanto en conductas desarrolladas en la propia frontera, no oponiéndose al pase del inmigrante, como cuando colabora en la tramitación fraudulenta o falsaria de expedientes dirigidos a obtener permisos de entrada o residencia en España de extranjeros no residentes en el territorio nacional. En estos casos, además de realizar la conducta típica de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, previsto y penado en el artículo 318 bis, se produciría un concurso medial del artículo 77 con un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 423 y en su caso con el delito de falsedad del artículo 390. En el apartado quinto se regulan las sanciones que se deberán imponer cuando una persona jurídica sea la responsable de los delitos recogidos en este título. Se le impondrá la pena de multa de 2 a 5 años o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada. En el apartado sexto se establece un supuesto atenuado que consiste en la posibilidad de que los tribunales, tomando en consideración las circunstancias objetivas del hecho y las subjetivas del culpable, así como la finalidad perseguida por éste, imponga la pena inferior en un grado a la prevista en cada caso. Y en cuanto a los concursos entre los delitos de trata de seres humanos e inmigración ilegal, el artículo 177 bis 9 dispone que en todo caso las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan en su caso por el artículo 318 bis de este Código, que responde a un bien jurídico diferente, por lo que ambos preceptos se aplicarán separadamente en relación de concurso real de delitos.